Vamos a entrar a explicar entonces los puntos ciegos que acompañan a toda la lectura. En resumidas cuentas, un punto ciego es aquello de lo cual ni siquiera somos conscientes que no somos conscientes, ¿sí? Cuando nosotros somos conscientes de algo, eso entra dentro del reino del saber. Y cuando nosotros sabemos que no sabemos algo, eso también entra dentro del reino del saber. Un punto ciego es aquello que ni siquiera sabemos que desconocemos, ¿sí? Es como una doble ignorancia. Entonces vamos a ver qué traen estos puntos ciegos para esta lectura, para los signos de fuego, Aries, Leo y Sagitario en el presente solsticio. Bueno, una anotación importante que quiero hacer es que yo en las lecturas que he hecho pasadas de los signos, de los diferentes signos, también he sacado cartas de puntos ciegos, pero no necesariamente he alcanzado a grabarlas, entonces no han salido en la publicación de los videos. Entonces lo que me parece curioso es que cuando yo hice la lectura de marzo, que no alcancé a publicar los puntos ciegos, uno de los puntos ciegos que salió en marzo fue el punto ciego número 24, ¿sí? Que es este mismo punto ciego que te salió ahorita. Entonces, si es una carta que se repite, quiere decir que esto hace parte de un patrón repetitivo en ti. Y la otra carta que también salió en otra lectura, que fue la lectura de febrero, fue esta carta del punto ciego número 63, que se llama Alejar a los demás. Entonces, pues vamos a ver qué nos dice esa carta, pues ya después. Empezamos con el punto ciego número 24. Este punto ciego se llama separación. Entonces, quiere decir que no estamos conscientes de que estamos tendiendo a vernos separados de el contexto que nos rodea, a vernos separados de las experiencias que tenemos y a vernos separados de las relaciones que mantenemos. Esta es una carta que trata de volverte a hacer recordar porque indica que te has olvidado o te estás negando una realidad que es la realidad última de este plano, que es todo aquello que nos rodea, todo lo externo, todas las experiencias que nos llegan desde lo externo, son simplemente un reflejo de nosotros mismos, son un reflejo de un estado interno. Entonces, al olvidarnos de esa realidad última, la cual dice que lo de afuera es un reflejo de adentro y viceversa, lo de adentro es un reflejo de afuera, entonces, al olvidarnos de esa realidad, nos estamos viendo separados de la afuera, separados de las experiencias que tenemos, de las relaciones que tenemos, de los sucesos que suceden a nuestro alrededor, y estamos usando esa separación como un tipo de excusa, como un tipo de escudo para protegernos de tomar responsabilidad por aquello que nos sucede y por aquello que estamos experimentando. Entonces, si recordamos cómo transcurrió la lectura, es bastante coherente con lo que ha salido en la lectura, porque si el tema central es que estás cayendo en un pensamiento limitador, ese pensamiento limitador, como lo dice la palabra, te está limitando y te está encerrando, entonces trata de entender este punto ciego que te dice, hey, tú no estás separado de la situación que tú crees que te está limitando, tú no estás separado de la experiencia que consideras limitante y por ende esa experiencia que consideras limitante es un reflejo de algo interno. Expandir la conciencia del sí mismo es entender que el afuera es un reflejo de lo que nosotros somos y entender que eso que está sucediendo en el afuera, su raíz, su primera causa es lo que nosotros somos y lo que estamos viviendo por dentro. Entonces, el tratar de integrar que incluso el afuera hace parte de nosotros mismos es una parte importante para poder darle la vuelta a esta limitación que te da el tema central, porque es como que pudiéramos entender que nuestra necesidad de vernos separados de nuestro contexto y nuestra necesidad de vernos separados de los demás es como el símil que nosotros estamos buscando separarnos de nosotros mismos. Si ya asumimos que el afuera y que los demás también hacen parte de nosotros mismos, al tratarnos de separarnos de ese afuera y de ese los demás,
estamos tratando de separarnos de nosotros mismos y estamos tratando de alejar una parte de nosotros mismos. Por ejemplo, hay aspectos de los demás que no nos gustan y esos aspectos de los demás que no nos gustan probablemente son aspectos de nosotros mismos que no hemos querido ver, que no hemos querido confrontar, que no hemos querido aceptar y que por ende no hemos podido integrar, ¿sí? Entonces, esta carta te hace recordar que nosotros solo atraemos experiencias, atraemos relaciones y atraemos situaciones que son compatibles vibracionalmente con nuestro estado de vibración. Solamente podemos atraer aquello que es compatible con nuestro estado de vibración energética. Entonces, si atraemos una experiencia que no nos está gustando, que nos está limitando, que nos está generando alguna sensación de sufrimiento, como lo que dice la carta central, es porque así estamos vibrando nosotros y así estamos atrayendo ese tipo de experiencias. Entonces, recuerda lo que te dice la energía general de recurrir a la gratitud, que es la energía de más alta vibración, y de tratar de trascender esos viejos moldes para poder seguir adelante y para poder, digamos, darle la vuelta a la experiencia que te muestra esta lectura y que te trae el solsticio. Entonces es muy curioso la recomendación que te hace este punto ciego, porque es la misma recomendación que te hace en las cartas de la energía general. Sí, este punto ciego te hace el llamado a que tiendas puentes, ¿sí? A que tiendas puentes que unan y no que separen, ¿sí? Y que trates de hacer el ejercicio de encontrar una cualidad de apreciación de aquello que te rodea y de los demás que te rodean para poder así tender puentes de unión y tender puentes de comunicación para ya no vernos separados, sino para vernos integrados a eso que nos rodea. Entonces, de esa manera, al tender esos puentes, vamos entonces a poder integrar esa parte de nosotros mismos de la cual nos estamos separando. Y al integrar esa parte de nosotros mismos de la cual nos estamos separando, como que vamos a tener algún tipo de alquimia interna, ¿sí? Entonces es muy curioso porque es como la manera de cerrar la apertura de la energía general, mostrándote que es un punto ciego, ¿sí? Que esa sensación de separación es algo de lo cual no eres consciente y que está influenciando el cómo percibes tus situaciones. Te recomienda que tiendas puentes hacia esos aspectos de sí mismo que has reprimido, que has negado, que has olvidado, que has ignorado. Y al tender esos puentes, digamos, puedes encontrar el aprendizaje, puedes encontrar el por qué estás viviendo lo que estás viviendo, el por qué tienes las relaciones que tienes, el por qué tienes esa calidad o esa falta de calidad dentro de las relaciones que tienes o dentro de las experiencias que tienes, ¿sí? Entonces es bastante interesante este punto ciego en relación con toda la lectura. Entonces vamos a seguir a la siguiente carta. Y ahorita vamos a entrar al punto ciego número 17, que es el punto ciego de la culpa. Entonces vuelve y se te refuerza el mensaje del tema central, porque el 8 de espadas tiene mucha relación con la culpa. Entonces que te haya salido el punto ciego número 17, que es el punto ciego de la culpa, quiere decir que te estás centrando en la culpa como un sentimiento en el que puedes refugiarte, ¿sí? Un sentimiento ya cómodo para ti, ya cómodo para sentirlo. Y al refugiarte en el sentimiento de culpa, entonces cedes a la tendencia de culpar a los otros o de culpar a las circunstancias o de culpar ciertos aspectos de tu sí mismo, de tu propio yo, para evadir la responsabilidad de entender cómo nosotros mismos somos los que atraemos las experiencias que estamos viviendo actualmente, ¿sí? El recurrir a la culpa como un señalador externo, ¿sí? Entonces fue culpa de la circunstancia, fue culpa del otro, fue culpa de un accidente. Entonces es empezar a echar para afuera algo que en realidad está adentro, ¿sí? Y al salirte como punto ciego, entonces es como una necesidad de proyectar luz en este comportamiento, en este patrón repetitivo. Es como si quisieras evadir el cómo tus pensamientos, tus palabras y tus comportamientos son aquellas cosas que contribuyen a construir el escenario que te rodea
y la calidad de relaciones que te rodean. Es importante como pillarse estos patrones repetitivos del cómo nos acercamos a la afuera, porque si nos pillamos esos patrones repetitivos, podemos empezar a ver qué es lo que los desencadena para poderlos cambiar. La culpa es un sentimiento desempoderador porque te quita la autonomía para poder cambiar. Cuando tú te sientes culpable es como si sintieras que no hay nada que hubieras podido hacer diferente, que no hay nada que puedes hacer en este momento diferente. Entonces te estás quitando el poder de cambiar, te estás quitando la oportunidad de evaluar esos patrones de comportamiento y decir, hey, puedo cambiar esto para no seguir cayendo en esto, ¿sí? Entonces aquí lo curioso es que la culpa está siendo como un tipo de bastón, como para sentirte que ya no hay como una salida, ya no hay más que puedas hacer y simplemente es como tienes que soportar la situación, tienes que simplemente sobrellevarla y quedarte quieto y cómodo en ella. Entonces recuerda aquí la energía general que te dice no, no te quedes quieto allí, no te quedes estancado allí, sal de ese patrón repetitivo. Tienes la posibilidad de cambiar y tienes la posibilidad de cambiar de raíz, que es lo que te dice el arcano final de la torre, ¿sí? Entonces, párale bolas pues a cómo se empiezan a atar todas estas cartas entre sí para poder trascender algún tipo de manera de ser que en este momento ya no te está sirviendo y que te está limitando. Esta carta simplemente te hace un llamado a que veas y a que analices qué pudieras haber hecho diferente, qué puedes hacer diferente en ese momento y cómo puedes empezar a salir de ese patrón desempoderador que es la limitación y que es la culpa, ¿sí? Entonces, pues bueno, vamos a introducir a la siguiente carta. Entonces, la última carta de esta lectura es el punto ciego número 63, que se había repetido en la lectura para estos signos para el mes de febrero. Entonces, este par de puntos ciegos hacen parte entonces de un patrón que has estado viviendo todo este año. Y si ya este solsticio te lo muestra y te lo muestra dentro de la energía general de la necesidad de seguir adelante, es como si te dijeran, bueno, hay que empezar a soltar ese patrón para poder trascender al sí mismo que ya creemos construido y ya que creemos que ya no necesitamos construirlo más o como que ya llegamos a un punto, no, trascendamos ese sí mismo y que nos demos cuenta de que podemos ser diferentes, de que podemos asumir diferentes nuestro propio yo y lo que nos rodea. Entonces, esta carta del punto ciego número 63 es una carta que se llama alejar a los demás. Es una carta que refleja cómo tú le tienes miedo a la vulnerabilidad que se abre cuando uno permite conectarse profundamente con los demás. Cuando uno permite tener intimidad con los demás, no estamos hablando como de la intimidad que traen las parejas, sino es dejar que el otro lo vea a uno tal como uno es, con todos sus matices, con todas sus vulnerabilidades, con todos sus miedos, con toda su capacidad de equivocarse, ¿sí? Dejar de construir como una personalidad que no necesita de los otros o una personalidad siempre fuerte o una personalidad, independientemente de la personalidad que tú te hayas construido para ti. Tienes un patrón en el que tratas de separarte de los demás porque le tienes miedo a una conexión íntima con los demás. Tú dejas que los demás se acerquen a ti, pero que se acerquen hasta un punto. Ya más allá de ese punto no dejas que se acerquen. Y ese miedo a dejar que se acerquen a ti, te está evitando una posibilidad de conexión que te puede dar una mayor expansión. ¿Sí? Si nosotros vinimos a experimentar la experiencia humana, necesariamente es una experiencia que nos va a traer relaciones con infinidad de personas. Y si dejamos que esas relaciones solamente lleguen como hasta un punto, entonces es como si nos estuviéramos perdiendo de la sustancia que nos puede dar el relacionarnos con los demás y el relacionarnos desde una profundidad, desde una vulnerabilidad, desde una intimidad que da el mostrarse tal cual es, no necesariamente el mostrarse detrás de una personalidad que hemos construido. De pronto hay algún tipo de apego
al sí mismo, que no se quiere soltar y que no se quiere mostrar ante los demás. Entonces por eso dejamos como un límite entre los demás y nosotros. Esta carta te invita a que no le tengas miedo a la intimidad, que no le tengas miedo a la conexión profunda con los otros y que aprendas a darte con esa soltura que da el que ya no importe lo que piensen de ti, que ya no importe si tú ya no gustas, que ya no importe si tú eres molesto, que ya no importe, sí, que ya no importe nada, que simplemente te muestras y te muestras y te das y te das. Y de pronto eso te lleva a una expansión mayor, de pronto eso te lleva a una conexión mayor y de pronto te das cuenta que mostrarse tal cual es no te va a restar, antes te va a sumar. Entonces, recuerda estos puntos ciegos, ¿sí? Para poder trascender la situación que se te abrió con estas 5 cartas. Y también recuerda la energía de la gratitud y de la energía del momento en el que estás, ¿sí? Entonces, tienes la oportunidad de ver estos patrones, tienes la oportunidad de ver cómo tu capacidad de creación es la que está primando ahí y que depende de ti si esa capacidad de creación te limita o te expande, ¿sí? Entonces, pues bueno, esa fue la lectura para este mes, para el mes de junio, aprovechando pues la fecha del solsticio de este 21 de junio. Espero que les haya gustado el cambio que hice pues de pasado, presente, futuro a estas 5 cartas que ya son un tema más específico, que es una lectura que he venido trabajando por varios años y que me gusta mucho porque me permite como tener todo un espectro, ¿sí? de cómo abordar una situación y cómo transitar una situación, ¿sí? Me despido y les agradezco mucho el tiempo que le dediquen a ver estos videos